No sé si está grabando. ¿Lo pueden ver a eso? Sí, está grabando, dice rec. Perfecto. Bueno, esperemos que se haya grabado lo otro, porque tampoco lo veo, pero bueno, esperemos que se haya grabado. Ahí entonces, arrancamos entonces con esta filmina, que yo ahora la minimicé, la voy a levantar, ahí está. La pueden ver, neoliberalismo en Argentina, década de los 90, ¿sí? Vamos acá a una línea del tiempo. Esta línea del tiempo, ustedes la van a ver cuando vean la última fase de la ficha de Chang. Sí, van a ver todos estos años con estas características: la caída del muro de Berlín entre el 89 y el 90, la crisis de deuda en América Latina, el consenso de Washington, que ahora lo vamos a ver acá también. Hay un surgimiento de una India capitalista, hay una caída también de los países socialistas, de la Unión Soviética, también se da el efecto de tequila, bueno, y se producen todos estos efectos que están acá en el contexto mundial, y pasamos al consenso de Washington. Bueno, vieron que hablábamos de este régimen de valorización financiera y hablábamos de un Estado liberal, digamos, un Estado liberal. Bueno, el consenso de Washington se da en 1989, constituye una serie de normas, ¿sí? Como un decálogo instrumental que propone. Fíjense, porque son justamente un decálogo, son 10 puntos, están acá en esta filmina. Propone el achicamiento del déficit fiscal, la disminución del gasto público, eso se llega eliminando subsidios, concentrando la gestión estatal social en educación primaria y salud para los más desprotegidos, todo lo demás se elimina, ¿sí? Hay un acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en la ampliación y generalización de la base imponible, particularmente en los impuestos indirectos, que son los que afectan a toda la sociedad, ¿sí? Ustedes ya lo saben a eso. Bueno, ¿qué más sucede acá? Fíjense, porque estas son pautas generales que se llama Consenso de Washington, pero que después afectan a todos los países, ¿sí? Todos debemos terminar cumpliéndolo. Hay una fijación del tipo de cambio estable y alto. Hay eliminación de barreras arancelarias y parancelarias que favorecen la apertura comercial. También se favorece una legislación de inversiones externas que atraen bueno, justamente a las inversiones externas directas para inducir la erradicación de capitales, y en este caso se incorpora la erradicación también de tecnología. Se induce a la privatización de las empresas públicas. Esto no se da solo en Argentina, ¿eh? Fíjense que este decálogo de Williamson, que se da en el Consenso de Washington en 1989, después nosotros lo vamos a ver aplicado en algunos momentos en algún modelo de la Argentina, ¿sí? Que dijimos que ya se inició en el periodo anterior, que ya analizamos. Y acá, bueno, otro de los puntos es la desregulación de la economía. Particularmente se desregula el mercado del trabajo, o sea, empiezan todas esas leyes que ustedes conocen como leyes de flexibilización laboral, que ¿qué hacen? Bueno, otra vez me voy a volver al ejemplo ese del día que hicimos un práctico y ustedes ponían algunas cosas que eran ilegales, ¿se acuerdan? Bueno, empiezan a suceder estas cuestiones, o sea, se empiezan a perder derechos de los trabajadores, y al desregularse el mercado laboral, hay la flexibilización laboral va en contra de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y también se impulsan reformas institucionales que aseguran los derechos de la propiedad, o sea, adquiere mayor relevancia el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Bueno, esta filmina es como un resabio de lo que pasó antes, ¿no? Así que vamos a pasar acá, así no descanso con tanta lectura. Fíjense, hay leyes que promueven reformas estructurales que tienen en base todos estos puntos que veíamos antes. Está la ley 23696, que es la ley de reforma del Estado, que establece la intervención de las empresas públicas y también establece determinados criterios para sustentar el proceso de privatizaciones, ¿sí? Es muy fuerte lo que sucede con las privatizaciones en este periodo. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden, ¿sí?
Y entonces lo que hace el Poder Ejecutivo es nombrar interventores de las empresas que eran públicas y empieza un proceso de devastación de lo que es el tema de empresas públicas. La 23967 es la ley de emergencia económica que elimina subsidios, como yo les decía antes, reintegros de impuestos, transferencias que beneficiaban a los grupos económicos locales. O sea que las pequeñas y medianas empresas, que ya venían como en franca decadencia en el periodo de la dictadura, acá también se ven como muy perjudicadas, ¿sí? Solamente se ven beneficiados los grandes grupos industriales, ¿sí? Hay un conflicto entre la banca internacional, que pretendía cobrar sus préstamos a través de reducción del gasto, y los grupos económicos que se venían beneficiados por esas transferencias. Entonces, bueno, se da este proceso de privatizaciones. Acá pusimos este interrogante. ¿Por qué se privatizó? Bueno, vieron que el otro día cuando hablábamos de una empresa argentina de capitales nacionales emblemática por ser un recurso estratégico, hablábamos de YPF. ¿Por qué? Porque decíamos que se llamaba yacimientos petrolíferos fiscales, o sea que pertenenían al Estado. ¿Y qué otra cosa decíamos? En no sé si en el encuentro pasado o en el anterior, lo que decíamos es que YPF era un recurso estratégico, ¿sí? Entonces, bueno, esta empresa, como ustedes saben, en los 90 se privatiza, ¿sí? Hay múltiples áreas centrales y secundarias de explotación hidrocarburífera, la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica, el transporte, la distribución de gas natural, todo eso que hacía YPF, y que también tenía comprometida una infraestructura vial, de rutas nacionales, de redes de acceso a las grandes ciudades. También hay otra cosa, que es la hidrovía, ¿no? El dragado y el balizamiento de la hidrovía Santa Fe, Océano Atlántico. Todo eso se empieza a privatizar. También se privatiza el servicio postal, que era, ay, ¿cómo se llamaba el correo antes? Me parece que ahora se llama Correo Argentino, no, el que se llamaba distinto era la empresa de teléfono. Había una empresa de telefonía estatal que se llamaba Entel, si no me equivoco. Entel, Encotel, algo así. Claro. Y luego empiezan a venir las empresas privadas, que son las que conocemos ahora las conocemos como Claro, Personal, Movistar, pero en realidad vienen dos empresas. Una era, me parece, Personal, con telefonía fija me refiero al principio. Estoy pensando porque no me acuerdo, eran Personal y Movistar, ¿puede ser? ¿Quién habló recién, Paula? No, eran Personal y Telefónica. Eran esas dos empresas. Se reparten el país y uno tiene la parte sur, desde Buenos Aires para el sur. Creo que está esa empresa telefónica, yo no me acuerdo bien porque no estaba acá, pero en esta parte del país está, bueno, la que hoy conocemos como Personal. Ahora es como que están, hubo otros cambios, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde se privatiza. Antes era un servicio del Estado. También se privatizan las aerolíneas. Ustedes saben que existía una aerolínea que era Aerolíneas Argentinas. Bueno, lo que ocurre es que en realidad, ¿vieron lo que vimos al principio del consenso de Washington? Bueno, hay reglas, ahora los vamos a ver, pero hay reglas que están en el consenso de Washington que a raíz de una de las reglas que vimos acá, a ver, fíjense, es la privatización de las empresas estatales. Acá el 8, inducir la privatización de las empresas públicas. ¿Vieron? Bueno. ¿Esto para qué es? Esto es justamente para que haya menos, para que se pueda, supuestamente para que los países en desarrollo puedan cumplir mejor ¿con qué? Con las obligaciones externas, ¿sí? De la deuda. Entonces, bueno, también se privatizan los aeropuertos, como les decía antes, los ferrocarriles de pasajero y de carga, el servicio de telefonía también ya lo hablamos, también el control del espacio radioeléctrico, las principales terminales portuarias, el sistema de agua y saneamiento, esto es aguas provinciales, por ejemplo, antes eran aguas provinciales, si bien se llama provinciales acá en Rosario, o aguas santafesinas, en realidad es una empresa privada ahora que debe tener alguna injerencia de capital extra, ¿no?
estatal, pero bueno, antes todas estas empresas eran netamente estatales. Lo que empieza a decirse es que estas empresas dan déficit, que dan pérdida, ¿sí? Que no tienen, que son ineficientes, que no les da para poder responder a las demandas del mercado, ¿sí? Por eso ellos dicen que son empresas que no sirven para nada y que por eso hay que privatizar, ¿sí? Bueno, se supone que esas privatizaciones están orientadas a que el Estado obtenga un dinero que le sirva para afrontar deudas o alguna cuestión de esas, pero no, porque las regalan a las empresas, entonces no obtienen demasiado de la venta de estas empresas. Bueno, entonces, se realizan las privatizaciones como un mecanismo de transferencia para favorecer a los acreedores y también a las empresas más grandes de Argentina, ¿sí? Estos son los 3 interrogantes que planteamos acá. ¿Cómo sigue esto? Bueno, vieron que siempre tenemos que ver cuáles son los perjudicados y los beneficiados. En este grupo, acá en este periodo, los beneficiados son los grupos económicos locales como Macri, Pérez Compán, Soldati y Techín. También los bancos extranjeros y algunos bancos locales que bueno, entre estos extranjeros y locales estaban dentro de los acreedores del país, ¿sí? Como consecuencia de los periodos de gobierno que ya analizamos anteriormente. Y también hay algunas empresas transnacionales que aportan capacidad y experiencia tecnológica y de gestión. Estas empresas, que tienen que ver más que nada con servicios públicos privatizados, también se ven beneficiadas, ¿sí? Lo que hablábamos hace un ratito, por ejemplo, las telefónicas. Las tarifas de las empresas de servicios públicos en este periodo aumentan considerablemente, ¿sí? Hay actualizaciones tarifarias en un contexto de baja inflación y de prohibición de indexación. El plazo de concesión se extiende de 20 a 40 años, ¿sí? A estas empresas que vienen de afuera. Uy, esperen que después explico eso. También se traspasan los activos de las empresas privatizadas, pero el Estado absorbe los pasivos, ¿sí? Y transfiere una empresa saneada, o sea, la empresa decían que era deficitaria, ¿no? Era una empresa pública, decían que era deficitaria, que iba para atrás, entonces lo que hace el Estado es decir, bueno, todo lo malo de esta empresa lo absorbo yo, y ¿qué hacen? La venden como saneada a la empresa, entonces venden empresas que, en términos positivos, a estos inversores extranjeros, ¿sí? Y al intervenir a todas estas empresas que eran públicas, había también mucha mano de obra trabajando en esas empresas. También lo que ocurre es un despido masivo de empleados estatales, a muchos se les ofrece retiros voluntarios, y luego se transfieren estas empresas, ¿sí? Otra de las cuestiones que se da en este periodo, que es muy importante, es este periodo de privatizaciones y el surgimiento de las AFJP, ¿sí? Que son administradoras de fondos de jubilación y pensión. Las AFJP surgen en 1994, también dentro del marco de gobierno del menemismo, ¿sí? Y lo que hace es afectar al régimen, como dice ahí, de jubilación y de pensión, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el marco de la seguridad social, había otro sistema, que el sistema anterior se llamaba sistema de reparto, era un sistema solidario, ¿sí? Es un sistema que se va transfiriendo recursos de generación a generación. Es el que rige ahora, en realidad. Ahora se volvió al régimen de reparto, pero en ese momento, como estaba en auge el capitalismo y el neoliberalismo, y todas estas cuestiones que venimos hablando desde el principio, se proponía a la gente hacer como un fondo de ahorro, donde al momento de su jubilación, esta persona tuviera toda su plata junta en una caja, que era estas administraciones, administradora de los fondos de jubilación y pensión. Entonces los mismos bancos se convierten en AFJP, ¿no? Como que en todos los bancos había como agencias de AFJP. Y a todos los trabajadores que empezaban a trabajar en esa época, medio como que se los obligaba a inscribirse a AFJP. Re loco, ¿no? Bueno, se deja al lado este otro régimen. ¿Entienden cómo funciona uno y otro sistema? ¿O se los explico mejor? Por ejemplo, el régimen
El régimen de reparto, que es el que regía antes de ese momento y que también rige ahora, es un régimen que trasciende una generación a otra. ¿Por qué? Porque lo que sucede con el régimen de reparto es que a mí me sacan un concepto, me sacan un porcentaje en concepto de aportes jubilatorios, y ese porcentaje en concepto de aportes jubilatorios que me saca el Estado a mí, va a las jubilaciones de otras personas que actualmente están pasivos, ¿sí? Y se supone que cuando yo sea vieja y necesite un sistema de jubilación o de pensión, los trabajadores activos van a estar generando un fondo solidario de reparto por el cual todas las personas que estemos jubiladas en ese momento vamos a obtener nuestras jubilaciones. ¿Se entiende eso? Así funcionaba antes y así funciona hoy. En este periodo, a partir del 94, lo que se da es el régimen de capitalización. Este régimen de capitalización son empresas privadas, que como yo les decía, son muchas agencias de los propios bancos, que lo que hacen es crear como cajas donde las personas dejan su dinero, ¿sí? Y ese dinero supuestamente lo ponen a jugar y va generando intereses para las personas que tienen la plata en esas AFJP. Bueno, hubo muchas cosas que salieron bastante mal ahí. En ese tiempo, por ejemplo, a pesar de que un montón de gente se volcó a este sistema privado de jubilaciones y pensiones, el Estado también tenía que seguir pagando jubilaciones a las personas que ya eran viejas y que tenía que retribuir porque eran pasivos, ¿sí? Pero ya los trabajadores activos estaban poniendo su plata en las FJP, entonces el Estado tenía menos dinero para poder afrontar las jubilaciones de las personas que actualmente estaban, ¿cómo se llama? En rol pasivo, digamos, ¿sí? Jubilados. Entonces, va en perjuicio del Estado, ¿sí? Porque ya no recibe los aportes de las personas, de todas las personas activas, porque las personas que estaban en actividad, en su mayoría, se habían volcado a este nuevo régimen, al de AFJP. Entonces se empieza a dar como un déficit fiscal, y esto también provoca una caída en los beneficios del Estado. El Estado se empieza a endeudar, porque tiene que igual que afrontar el pago de las jubilaciones y ya no tiene esos ingresos, ¿sí? Entonces ahí las AFJP se avivan, se hacen más fuertes, digamos, y lo que hacen es prestarle al Estado dinero, ¿sí? Que es muy loco, porque en realidad ese dinero nunca tendría que haber salido de la esfera de administración estatal, ¿no? Bueno. Otra cuestión importante que seguramente deben haber escuchado hablar es la ley de convertibilidad e inflación, ¿sí? Esta ley se da en 1991, es la 23.928, y lo que establece un régimen de paridad cambiaria, ¿sí? O sea, se prohíbe la indexación y el Estado no puede financiarse vía emisión, no puede emitir billetes, ¿sí? Las reservas del Banco Central van a servir como respaldo a la convertibilidad, y lo que se dice es que un peso vale lo mismo que un dólar. Por mucho tiempo rige este régimen en nuestro país, ¿sí? Entonces ahí se reduce la inflación. ¿Se acuerdan que veníamos de un periodo de hiperinflación? Entonces, bueno, para frenar eso, se crea esta ley de convertibilidad, ¿sí? Entonces la inflación se reduce. Se eliminan las paritarias, los salarios bajo producto de la hiperinflación y los topes a los aumentos salariales, se prohíbe la indexación. Se hace una fijación de tipo de cambio de un peso igual un dólar. Esto provoca un atraso cambiario, ¿sí? Y un abaratamiento de los productos importados. Y se abre otra vez la economía al mundo, ¿sí? Otra vez acá, fíjense, dentro de las políticas económicas podemos ver que se acentúa la desindustrialización, porque se realiza una apertura comercial, y hay una llegada de bienes que compiten con la industria nacional que no se terminó de reactivar en este periodo. Entonces continúan más fuertemente cerrando las fábricas, ¿sí? Después de las privatizaciones también empieza como un nuevo proceso de endeudamiento público externo, que esto es para mantener este 1 a 1, esta paridad cambiaria. Y se profundiza la salida de capitales
ante las crisis financieras internacionales, y algunas corridas bancarias que se dan entre el 95 y 2001. Corridas bancarias, después vamos a hablar cuando terminemos esta reunión de una que se dio en Argentina, ¿no? Hay un endeudamiento privado, las empresas privadas nacionales se endeudan al valor de la valorización financiera, porque decimos que, bueno, continúa este régimen de valorización financiera que veníamos viendo anteriormente, y se produce el ingreso de capitales extranjeros para adquirir compañías acá, ¿no? En Argentina. Este proceso se lo llama extranjerización, ¿sí? Y después está esta otra cuestión que ya enunciáramos anteriormente, que es esto del mercado laboral, ¿sí? El mercado laboral se produce un fenómeno que es apoyado por decretos y leyes de flexibilización laboral, que se da a partir de 1989, y lo que hace es, con la ficción de mejorar la situación de problema de empleo que existía, lo que dice el gobierno es, bueno, ahora no va a haber más desempleo, pero las condiciones laborales son mucho peores que antes, ¿sí? Entonces, supuestamente surge para combatir el desempleo, pero las condiciones de flexibilización laboral son perniciosas para los trabajadores. Bueno, están todas estas leyes, la regulación del mercado de trabajo, la ley de contrato de trabajo, que es la 24465, que introduce el periodo de prueba, y los contratos a tiempo parcial. Eso también es como una vulneración de los derechos de los trabajadores, porque después del periodo de prueba te pueden echar, o el contrato a tiempo parcial, bueno, son como lo dice ahí. Son por poco tiempo, están los periodos de prueba, los contratos temporales y las pasantías. Todo eso se legitima a través de cuerpos normativos y hace que valgan menos los derechos laborales, ¿sí? Entonces en este periodo, lejos de darse un periodo de mejora del empleo, hay un aumento de la tasa de la desocupación, y también lo que se da en paralelo es un aumento del trabajo no registrado, o sea, del trabajo en negro. Bueno, después otro fenómeno que se da también en esta época, que son pactos fiscales que tienen que ver con la nación, que hace como una descentralización de sus funciones. Se da un traspaso bueno, que por ahí lo podemos ver con las escuelas. O sea, las escuelas secundarias eran todas nacionales antes, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a hace 100.000 años atrás, pero yo, por ejemplo, mi escuela se llamaba Escuela Nacional de Comercio. Y después pasó a ser escuela de la provincia, ¿sí? La educación secundaria y la terciaria no universitaria pasa de la nación a la provincia. O sea que esos gastos que tienen que ver con gastos estatales referidos a la educación pública pasan de la esfera de jurisdicción del Estado Nacional a las provincias, ¿sí? Y también, bueno, hay un intento de ordenamiento de impuestos que cobran los estados en sus distintos niveles. Después, en el 92 y los 93, está el Pacto Fiscal 1 y 2, que está legislado por la 24130 y un par de decretos que establecen retenciones del 15% en la coparticipación por parte de la nación. Esto es una retribución que las provincias le dan a la nación, ¿sí? O sea que es un fenómeno esto que se da interno, intrapaís, entre el Estado y las provincias. Y acá se produce otro efecto que fue bastante importante en las economías locales, que fue que cada provincia tenía como una cuasi moneda. No sé si ustedes recuerdan, probablemente no, pero acá en Santa Fe había una moneda que se llamaba Lecop. Yo no me acuerdo en otras provincias cómo se llamaban, pero era como que uno pasaba el límite de una provincia a la otra, y en cada provincia había una moneda que servía para el pago de las personas en general que trabajaban en el Estado, ¿sí? Se pagaba en esa moneda y era, no sé, como una suerte de lo que hoy sería la billetera Santa Fe. Era una moneda que regía en la provincia nada más. Porque si viene un cordobés,
no puede pagar con billetera Santa Fe. Bueno, acá era peor todavía, porque te pagaban el sueldo con esos billetes que solo servían acá. Entonces vos te querías ir de vacaciones y nada, una parte del sueldo te la pagaban en pesos, pero la otra parte te la pagaban en esas cuasimonedas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, se dio ese fenómeno, fue bastante negativo para las provincias en este contexto. Ya vamos terminando que la gente se tiene que ir y son las 19, así que ya llegamos al horario pactado. Entonces se produce una crisis de la convertibilidad, ¿eh? Hay crisis internacionales que elevan la tasa de interés y el endeudamiento se torna como un mecanismo poco sustentable, ¿sí? Entonces, bueno, las economías de otros países vecinos empiezan a devaluar su moneda y Argentina deja de ser competitiva, ¿sí? Hay una crisis del real en 1999, eso en Brasil. En el 98, acá la economía ya no crecía y muchas grandes empresas redujeron sus ganancias, ¿sí? Las empresas industriales y exportadoras comienzan a apoyar la idea de devaluar la moneda, mientras que el sistema financiero internacional, como las empresas de servicios públicos, propician la dolarización completa. Empezamos a hacer todas las operaciones en dólares, ¿sí? Y se abandona el peso como moneda. O sea, ya como que no se confía en la moneda nacional y los grupos más fuertes lo que proponen es que la Argentina no tenga moneda propia, que se pase al dólar, ¿sí? Hay mucha gente que todavía está confiando en esta paridad, precio, un peso, un dólar, pero esto también empieza a entrar en crisis, ¿sí? Mucha gente tiene plazos fijos en dólares, que son un peso, un dólar, pero bueno, la gente empieza como a desconfiar de eso, ¿sí? Entonces, como todo aquel que tenía peso compra dólares que valían lo mismo y pone plazos fijos en dólares porque los pesos ya no estaban valiendo nada acá, ¿sí? Bueno, y los que se avivan los retiran de los bancos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En 2001 hay una crisis muy profunda, ¿sí? Que se da acá dentro del marco de este último pedacito, que es el gobierno de la Rúa, que se da entre el 99 y 2001. De la Rúa también trata de remediar la sostenibilidad de la deuda y de salvar el régimen, no ya imponer un régimen más positivo, sino de salvar el régimen de valorización financiera, y establece algunos planes, como el blindaje, que es un conjunto de promesas de refinanciaciones futuras de títulos públicos. Después hay otra cosa que llamó megacanje, que también tiene que ver con la reestructuración de la deuda externa. Eso fue de la mano de Cavallo como ministro de Economía, que ya había estado en el gobierno anterior. Lo que hace es como patear la deuda, ¿no? Es postergar el pago a cambio de una mayor tasa de interés. O sea, patea la deuda, pero después, como contrapartida, va a haber que pagar mayor interés, ¿sí? Y también hay otra cosa que se llama préstamos garantizados, que es una nueva renegociación de los vencimientos a corto y mediano plazo, también de la deuda externa. Todo esto hace que en 2001 la moneda argentina ya no valga nada, y se provoque una crisis muy profunda que hace que caiga ese gobierno. Ustedes recuerdan, de la Rúa se va en un helicóptero, y bueno, lo que sucede es la crisis de, ¿cómo le llamaban? Los cacerolazos, por ejemplo, no sé si lo tienen presente. Los ahorristas salen a la calle a golpear cacerolas porque los bancos no tienen encaje bancario suficiente para poder responder a las demandas de los ahorristas, ¿sí? Porque ya se pierde esta paridad 1 a 1, y entonces el gobierno establece políticas, que las vamos a ver después, con Dualde y de ahí en adelante, que hacen que se restrinja la posibilidad de sacar dinero del banco. Entonces mucho dinero queda encerrado en el banco y se empieza a devaluar. Eso se llamó corralito, ¿sí? La corrida bancaria está referida a todas aquellas personas que está acá, corrida bancaria y corralito, a todas aquellas personas que llegaron al banco y pudieron rescatar sus depósitos, pero aquellos que no pudieron, su plata quedó adentro del banco y se fue devaluando, ¿sí? Porque ahí se empezó a perder la paridad de esta dólar-peso, empezó a crecer un montón en la relación del peso-dólar, el dólar se fue muy alto y la plata que estaba guardada en los bancos, que no se podía sacar, se devaluó un montón, ¿sí? Y con esto, entonces, llegamos al final. Esto que está acá ya no nos compete porque es de otro periodo. Profe, Sí. ¿Quién habló? profe, ¿Julia? ¿y qué se hizo con ese dinero que se estaba devaluando?
ese dinero quedó encerrado en los bancos y a las personas, ¿qué pasó con las personas? Me decís que tenían esa plata ahí, dejar de compartir. Claro, ¿qué hizo? ¿Se le devolvió el dinero algún día o ya? No, ese dinero se fue devolviendo, pero lo que pasa es que ya no rendía a las personas. No les rendía porque ese dinero, o sea, lo que se pusieron barreras para retirar el dinero. Entonces vos habías hecho un plazo fijo en dólares y tenías, no sé, ponerle 100 pesos eran 100 dólares porque estaba el 1 a 1. Bueno, al día que se decide este cambio de política financiera, se decide que no se puede sacar más plata del banco. O sea, si fuiste el día anterior y la sacaste, tenés tus 100 dólares. Pero empiezan a decir que ya no, un dólar no vale un peso, o sea que cuando vos vas al banco, claro, ese préstamo, ese dinero ya no te lo devuelven en dólares, te lo devuelven en pesos y te devuelven menor cantidad. Si vos tenías dinero adentro del banco, es como ahora, vieron que hay algunas restricciones, por ejemplo, para adquirir dólares solo podés comprar 200, bueno, el corralito lo que implica es que ya no, viste, como, esto tiene que ver con lo que veíamos en la unidad, en las primeras unidades, en la 1 y 2, cuando hablábamos, sobre todo en la unidad 2, cuando hablábamos del sector monetario, ¿se acuerdan? Que veíamos esto del Banco Central como regulador y de las políticas cambiarias y todo eso. Bueno, lo que sucedió en este momento es que nosotros sabemos que el Banco Central les dice a todos los bancos, bueno, hay un porcentaje determinado, que nosotros lo poníamos como ejemplo un 10%, pero puede ser 40, 50% de encaje bancario, ¿sí? Entonces el banco no podía prestar más de lo que estableciera el Banco Central, ¿sí? Un banco privado o un banco estatal más chico, ¿sí? ¿Qué pasa? En estos momentos que hay una crisis generalizada a nivel nacional, todos queremos ir al banco a buscar nuestros ahorros. Y el banco, ¿qué había hecho? Tenía un montón de préstamos con la plata que era nuestra, entonces no nos puede devolver toda la plata. Por eso se da ese fenómeno que lo pueden ver en películas de esa época, que la gente iba y golpeaba las puertas de los bancos, rompía los vidrios de los bancos con las cacerolas, y bueno, y había como una revuelta social muy grande que se dio en ese momento, a raíz de eso, de que, bueno, no había capacidad para devolver el dinero a todas las personas, porque el dólar y el peso se separaron, y no había posibilidad de devolver a la gente la plata que habían puesto. Hay una promesa que dice el que depositó dólares va a recibir dólares, que la hace el gobierno posterior a este, la hace Duhalde,